Netbook de la escuela modelo G7. Me la trajeron para cambiarle conector de carga. Así toda desarmada como está. Bueno, acá está el conector y acá se puede ver cómo está partido el plástico. Este es un conector bastante difícil para conseguir, tanto el hembra como el macho. Voy a retirar este plástico para que no se derrita. Cuando se despegan estos plásticos hay que tener cuidado de que no se quede algún componente pegado sobre este plástico. No debería pasar, pero si hay algún problema, alguna soldadura mala de fábrica o algo que se humedeció y la soldadura se dañó, entonces ahí puede pasar que se quede pegado algún componente del nylon. También lo que se puede hacer es aflojarlo con calor, con aire caliente de la estación de soldado, o mojarlo con alcohol para trabajar más cómodo. Primero lo que hago es meterle estaño en alambre para que se mezcle con el estaño que ya tiene la placa. Eso es para que baje la temperatura de fundición del estaño, porque el estaño de fábrica necesita más calor. Acá en esta parte tengo que tener cuidado porque tengo ahí un LED. Si esto lo hacen por primera vez y si no también, lo que pueden hacer es sacar una foto a esta zona y también de esta zona también, para chequear que cuando hacen el cambio no se les haya perdido algún componente. Eso es muy normal cuando no se tiene experiencia y cuando se trabaja con placas que tienen componentes tan chicos. Ahí tenemos un LED ahí entre medio, y acá muy cerca de la soldadura tenemos esos dos capacitores. Estos dos capacitores que están acá, que están muy cerca de la soldadura. Y ahí todavía más cerca hay dos resistencias que son todavía más chicas que estos capacitores. Así que como riesgo acá tenemos estas dos resistencias, estos dos capacitores y este diodo LED que está acá. Y bueno, lo otro también está en riesgo, pero ya no tanto. Hay que ser muy descuidado para mover algún componente de eso o volarlo. Ahora con la estación de soldado, aire caliente, voy a sacar el conector. Voy a poner algo abajo para poder retirar el componente. Vamos a poner un poco de flux. Y ahora va a empezar a salir humo probablemente, porque se va a derretir el plástico del conector, que no me interesa, por eso se va a empezar a derretir. Y ahí salió muy fácil. Ahora lo que podría complicarse acá, lo que se podría complicar es destapar los 5 agujeros que tengo para poner el conector nuevo. Eso porque son demasiado pequeños y a veces se complica. Para destapar los 5 agujeros tengo dos formas. Una es con cinta de soldar, que es el método que voy a usar, y la otra es con el succionador, el pistón para desoldar, el chupador de estaño, como le quieran llamar. Pero el problema con el pistón es que yo tengo que derretir el estaño, ¿no? Puedo derretirlo con el lápiz de desoldar, con el cautín, y ahí no pasaría nada. El tema es que cuando a veces con el cautín no se alcanza a derretir del otro lado de la soldadura, entonces hay que usar la estación de aire caliente. Cuando yo caliento con aire caliente, por ejemplo, si yo estuviera destapando este agujero que está acá, también voy a derretir el estaño de los componentes circundantes, incluso los de abajo también podría llegar a derretirlos. Y cuando yo activo el pistón para que absorba la soldadura, al estar muy cerca los otros componentes, por ejemplo esas resistencias, yo corro el riesgo de succionar las resistencias, o el propio golpe que hace que la placa pegue un golpe, puede hacer que algún componente se mueva, que se caiga del otro lado. Es riesgoso en ese aspecto. Así que yo voy a tratar de soldar con la cinta de estaño. Voy a poner flux sobre la cinta. Lo que voy a hacer también es, con la estación de aire voy a calentar un poco por la zona, solamente como para
calentar la placa y que no se disipe tan fácil el calor ahora cuando quiera usar el lápiz de soldar para fundir el estaño. Ahí ese se destapó perfectamente. Ese también, vamos bien. A ver, este que es difícil. Ese también se destapó. Hasta ahora no estoy teniendo ningún problema. Pero siempre se complica alguno. Esperemos que este no sea el caso. Ahora parece que se destaparon todos bien. Voy a darle del otro lado. Y parecería que no hay problema. Hay que tener cuidado también con la cinta de soldar, que por la forma en que se usa tenemos que aplicar calor bastante sobre la placa, y a veces en placas de mala calidad lo que puede pasar es que levantemos la pista, porque incluso a veces para usar la malla de soldar tenemos que arrastrar, tenemos que presionar y arrastrar para sacar el estaño. Ahora en mi caso no hizo falta, pero en otro tipo de soldaduras más grandes, por ahí por ejemplo, es necesario arrastrar. Así que hay que tener mucho cuidado también con la cinta de soldar, que la temperatura del soldar no sea muy elevada. En este caso esta placa es una placa de buena calidad, así que no se ha levantado nada. Para limpiar simplemente voy a usar alcohol isopropílico, isopropanol, alcohol común, alcohol etílico. Ahí fíjense que el LED sigue estando en su lugar. Los agujeros están perfectamente destapados. La pista no está rota. Acá lo mismo. Tenemos estas dos resistencias de este lado que complicaban la tarea. Están ahí, perfectas. Lo mismo los capacitores. Así que ahora vamos a poner el conector. Bueno, acá tengo el repuesto, un conector nuevo. Hay que tener cuidado a la hora de soldarlo porque ahí encajó perfectamente. Perfectamente encajó. Pero la cuestión es que no va así. Va del otro lado. Así que mucho cuidado a la hora de soldarlo, porque si lo sueldan al revés van a tener que sacarlo de nuevo. Lo voy a soldar desde abajo. Voy a poner una goma para apoyar. Lo voy a soldar con cautín. Ponemos flux en las 5 puntas de soldadura. Los agujeros son muy finos, así que puede que se complique un poco para soldarlo si no se tiene experiencia. Pongo estaño y caliento. A ver si quedó. Sí, fíjense cómo el estaño traspasó para el otro lado de la placa. Eso es lo que tiene que hacer. Hay que asegurarse que esté bien balanceado, que esté apoyando en todos los puntos. Ahí se ven las soldaduras del lado de abajo. Y lo importante es que las soldaduras al otro lado de la placa, fíjense que el estaño pasó para el otro lado. ¿Ven? Lo mismo ahí. Ahí también. Y ahí también. Esa es la forma correcta de hacer la soldadura. Tiene que pasar para el otro lado, porque si no, no va a quedar bien soldado. Así que ahora sería solamente armar y probar.